Para finalizar con el tema, vamos a mirar los dos escenarios que se pueden presentar. Habíamos dicho que, pues obviamente si el remate se hizo bien, si la persona del rematante hizo la consignación dentro de los 5 días siguientes, pues entonces el juez va a ordenar por medio de auto que se haga la entrega del bien. Posteriormente se va a tener que hacer la diligencia de entrega, diligencia en la que no se admiten oposiciones. ¿Por qué? Porque pues obviamente aquí estamos en un escenario en donde ya se había dirimido toda discusión sobre si el bien era embargable, inembargable, sobre si las diligencias de embargo y secuestro se habían hecho bien, etcétera. Y entonces lo que se va a hacer en últimas, como tenemos acá, es la entrega del bien a la persona del rematante y obviamente la entrega del producto al ejecutante. Pero había olvidado mencionar una consecuencia importante que tiene el artículo 453 para aquellos casos en donde el rematante no hace la consignación eh, efectiva y no hace, pues no cumple con la obligación que tiene de consignar lo que el juzgado le diga por el valor del remate. En ese caso lo que se va a generar es la improbación del remate y ojo con esto, se va a generar una multa que es la pérdida del 50% del depósito que hizo el rematante a título de multa. ¿Por qué? Pues obviamente la consecuencia en este caso es grave para la persona del rematante que incumple y que por su culpa se imprueba el remate y obviamente obliga a hacer una nueva licitación y a repetir otra vez todo el procedimiento. Y entonces esa es la razón por la cual el artículo 453 establece esa sanción. En otros casos, insisto, cuando el procedimiento como tal es exitoso, pues el proceso ejecutivo va a terminar en una diligencia de entrega del bien rematado, no importa si es bien mueble o inmueble, pues ya es es el juez en ese mismo auto donde se ordena la entrega el que va a señalar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las cuales se va a realizar la misma. Quería finalmente llamar la atención sobre el artículo 466, simplemente para que tengamos siempre presente que en algunos casos se puede perseguir bienes que están embargados en otro proceso, que es más o menos como lo que denominamos siempre el embargo del remanente. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que cuando iniciamos el proceso ejecutivo, resulta que los bienes del ejecutado ya se encuentran sujetos a medidas cautelares de embargo en otro proceso. Entonces, por eso el 466 establece que quien pretenda perseguir ejecutivamente bienes embargados en otro proceso y no quiera o no pueda promover la acumulación, que es lo que normalmente ocurre. Recuerden que, por ejemplo, ¿por qué no puede promover la acumulación? Porque resulta que el proceso donde se embargó primero era un declarativo y en el que estamos embargando ahorita es un ejecutivo. Y entonces, pues ahí ya sabemos que la regla de la acumulación no podría aplicarse. Pero entonces yo puedo pedir el embargo de los que por cualquier cosa se llegaren a desembargar y del remanente del producto de los bienes que se encuentren embargados. Esto básicamente, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que cuando yo solicito el embargo de ese remanente en el juzgado donde estoy llevando a cabo el proceso ejecutivo, el despacho me va a expedir un oficio que yo voy a tener que llevar al otro juzgado, es decir, al juzgado donde se practicó la primera medida. ¿Para qué? Para que allá se tenga en cuenta que cuando se levante la medida o cuando si es un proceso donde se tiene que hacer finalmente un remate, se haga el remate correspondiente, el excedente o lo que quede lo pongan a disposición del juzgado donde yo estoy llevando este proceso ejecutivo. Básicamente, mis doctores, esto es, pues, grosso modo, la estructura general que tiene el proceso ejecutivo. Importante en el proceso ejecutivo que tengamos siempre muy presente las condiciones del título ejecutivo, que tengamos siempre muy presente las condiciones en cuanto
a la contradicción, que como ya vimos en el proceso ejecutivo tiene unos matices bien interesantes y tiene unas condiciones bien delicadas, y tener siempre muy presente las connotaciones especiales y sobre todo los requisitos especiales que tiene tanto el avalúo del bien como y muy especialmente todo lo que tiene que ver con las diligencias de remate. En estas diligencias de remate prácticamente el procedimiento es sumamente minucioso, es un procedimiento prácticamente milimétrico, y entonces no tiene ningún sentido que, habiendo agotado todas las etapas del proceso ejecutivo, lleguemos, por ejemplo, a un momento en el que, porque se hizo mal una diligencia de remate, entonces el ejecutante se quede sin la posibilidad de que se le cumpla con su obligación. Ya una vez ha terminado todo este procedimiento, una vez se ha hecho la entrega, una vez se ha hecho la entrega del producto al ejecutante, obviamente si sobra algo, pues se le tiene que entregar es al ejecutado, pues ya finalmente lo que queda es el auto, donde ya finalmente se decreta la terminación del proceso ejecutivo. Es muy importante que tengamos siempre presentes que el proceso ejecutivo va del 422 al artículo 472 del Código General del Proceso. En materia de contradicción, creo que me había faltado mencionar una cosa, y es, bueno, esto ya lo habíamos hablado alguna vez, pero no está de más llamar la atención nuevamente sobre el tema, y es esta disposición que trae el artículo 430 del Código General del Proceso en relación con la contradicción, que la verdad es bastante novedosa y bastante interesante. En el artículo 430, el inciso final señala que en aquellos casos en donde como consecuencia del recurso de reposición, ya vimos que cuando yo interpongo un recurso de reposición es pidiéndole al juez que por cualquiera de las razones que hablamos revoque el mandamiento ejecutivo o el mandamiento de pago. Cuando se revoque ese mandamiento de pago por ausencia de los requisitos del título, el demandante dentro de los 5 días siguientes puede presentar demanda ante ese mismo juez para que se adelante proceso declarativo, para que se declare, valga la redundancia, la obligación dentro del mismo expediente. Y el juez se pronunciará sobre la demanda declarativa y, si la admite, ordenará notificar por estado a quien ya estuviese vinculado al proceso ejecutivo. Esto porque es una garantía para quien hace las veces de ejecutante y resulta que le revocan el mandamiento de pago porque el título ejecutivo no cumplía con los requisitos según habíamos hablado. Pues es una garantía porque resulta que en este evento, si presenta la demanda dentro del tiempo establecido, es decir, dentro de los 5 días siguientes, tiene vigencia todavía el efecto de interrupción de la prescripción e inoperancia de la caducidad generados con la presentación de la demanda del proceso ejecutivo. Y pues ya en oportunidades anteriores habíamos hablado de lo importante que es que se interrumpan esos términos y se evite, por ejemplo, que, habiéndose ya desgastado en el trámite del proceso ejecutivo, cuando la persona quiera buscar la declaración de la obligación vía proceso declarativo, resulte que ya una de dos, o le caducó la acción, o sencillamente la otra parte le va a contestar que ya la obligación se extinguió por prescripción. Queda con esto por lo menos fijado el esquema general, grosso modo, del proceso ejecutivo, y espero de verdad que les sirva de ayuda para su ejercicio de comprensión del mismo. Muchas gracias.